Les decía que para nuestro segundo panel del día nos honra contar con la presencia de Sandra Rosso, que creo que está por aquí. Sandra, ¿no puedes escuchar? Claro que sí. Mucho gusto, Excelente. Omar. Tenemos una profesional activa, como siempre. Mencionaba Sandra que como presidente CEO de Acorn International, el presidente de la FICOP, la Federación Interamericana Internacional, perdón, de Coaching Ontológico Profesional. Todavía mucha gente no entiende el tema de la ontología, del coaching, pero a mí me quedó muy claro cuando en tu participación en nuestro Congreso 2019, en un momento tuve que salir, no me acuerdo por qué, y cuando llegué estaba todo el mundo parado, habían unos bailando, no sé, la verdad que no sé cómo lo hiciste, pero agradecemos también esa participación y que estés aquí el día de hoy para que nos expliquen un poco sobre esto de entorno Bani, que ese nombre, ¿dónde lo buscaron ustedes? ¿En qué consiste? ¿Y cómo podemos aprovechar mejor estos conocimientos para el futuro que se avecina? Adelante, Sandra, por favor, bienvenida. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a toda la audiencia. Primero felicitarles precisamente por este 15º congreso que están realizando y me encanta volver a acompañarles en esta ocasión hablando de un tema absolutamente interesante e importante en estos momentos que estamos viviendo. Definitivamente que tiene que ver con los entornos Bani, de los cuales ya les voy a explicar en qué consiste este concepto. Voy a poner acá la presentación. Muy bien. ¿Me validan si están viendo la presentación? Excelente, Sandra, sí, Perfecto, podemos muy ver. bien. Quiero iniciar con una frase de Yuval Harari, que para mí es el historiador y filósofo más importante de estos tiempos, y que dice lo siguiente. Un momento, que acá estoy con este panel que me está tapando. Como especie, somos extremadamente adaptables y resilientes. Creo que nos podemos adaptar a las nuevas realidades que ha traído la COVID-19 y a las nuevas condiciones del siglo XXI. Y cuando yo escuché esta frase de Harari, me encantó, porque creo que en verdad tenemos esa capacidad. Pero para eso también tenemos que expandir muchísimo, no solamente nuestra capacidad de innovación, sino nuestra conciencia y nuestra capacidad de adaptarnos a estos cambios que nosotros estamos viviendo. Ahora, antes de arrancar con la ponencia, quiero hacerles una pregunta para que me respondan por el chat. ¿A qué desafío nos enfrentamos actualmente en el mundo? ¿Qué creen ustedes? Por favor, escríbanme por el chat. Vamos a tener ciertos momentos de interacción. No sé, Omar, si tú puedes ver el chat y me vas diciendo qué van respondiendo la gente. Bueno, comencé con mi primera participación. Uno de los Ok. retos es sobrevivir, ¿no? ¿Dónde qué? Sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? Perfecto. ¿Qué más? No ponen adaptarnos, la de Adaptarnos. adaptación, el tema de la digitalización o Fierno Lazo Ajá. nos pone, Excelente. ser flexible, dice Jory Rodríguez, Ajá. ella Abreu, adaptación, José Mora, adaptación. Parece que Ajá. adaptación va ganando ahora, si fueron Sí. con... Muy bien, adaptación va ganando, efectivamente, y todo lo que ustedes comentaron y otras cosas que posiblemente estén pensando. Pero quiero mostrarles Humanos, algo. resiliencia, ágiles al cambio. Resiliencia, ágiles al cambio, efectivamente, así es. Y quiero mostrarles algo importante. No estamos viviendo tiempos de cambio, estamos ante un cambio de época. De hecho, ese cambio de época ha sido tan veloz, que pasamos de los entornos VUCA a los entornos BANI. ¿Y qué son los entornos VUCA que estuvimos viviendo? Eran entornos volátiles, llenos de incertidumbre, complejos y ambiguos. De hecho, eso lo veníamos viendo desde hacía mucho tiempo en las organizaciones, pero es muy particular porque como seres humanos, como estamos conectados con las certezas, queremos seguir operando desde esas certezas que teníamos antes. Por ejemplo, digamos, yo trabajo para diferentes multinacionales y cuando trabajamos, digamos, los mercados no se daban ni se expandían como se expandían antes, siempre había la incertidumbre, pero ¿por qué si estamos haciendo lo mismo y estamos haciendo cosas mejores? Antes tenemos una captación de mercado menor y no tan amplia. Y entonces miren que ahí era donde se entraba en la incertidumbre, se entraba en no entender qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Ahora bien, algo bien importante de estos entornos VUCA
es que apenas más o menos en los últimos 5 años es que se comenzó a hablar mucho de ellos. Pero quiero decirles que los entornos VUCA vienen precisamente de un acrónimo que desarrolló la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, finalizando en los 90, porque fue en la época en que terminó la Guerra Fría. Y cuando la Guerra Fría terminó, comenzó a verse precisamente una complejidad en el entorno que no era explicable, ¿cierto? Y ahí es donde se desarrolla este acrónimo. Ahora bien, hay que conectarlo también con que en los 90 precisamente entramos en la tercera revolución industrial, la computación, la digitalización, las redes, la nanotecnología, el desarrollo de las computadoras, de la tecnología a través de los celulares y diferentes dispositivos. De hecho, gracias a esa revolución industrial es que estamos aquí conectados por Zoom en estos momentos, ¿cierto? Pero ya posteriormente, hoy que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, donde nos conectamos no solamente, digamos, con toda esta digitalización y desarrollo tecnológico, sino también con la inteligencia artificial. ¿Y qué nos permite a nosotros en estos momentos esta cuarta revolución industrial? ¿O qué es lo que nosotros estamos viviendo? Un alto nivel de velocidad en la información, velocidad a tal punto que no se había dado antes en las otras 3 revoluciones, un alcance y un impacto sin límites, que en estos momentos todavía no logramos percibir, lo percibimos tentativamente cuando, por ejemplo, pensamos que la Internet jamás nos imaginábamos que iba a permitir que las personas se pudieran educar gratuitamente y que pudieran acceder o pudiéramos acceder a tanta información, ¿cierto? Pero de hecho, apenas es que viene el impacto que va a desarrollar la inteligencia artificial con nosotros los seres humanos. Ahora bien, entonces pasamos de estos entornos VUCA, de hecho, algo histórico, porque fue muy rápido, a los entornos BANI. ¿Qué son los entornos BANI? Estamos hablando de un entorno quebradizo, es decir, de un entorno frágil. Siempre que pensamos en fragilidad, pensamos, digamos, como en un cristal, ¿cierto? Si yo llevo una copa de cristal o llevo un jarrón chino de la dinastía Chang que vale $1.000.000, pues tengo que prever absolutamente cuáles son todos esos cuidados que tengo que manejar para que no se me rompa. En estos momentos, esa romperse, si lo pudiéramos emular, tiene que ver con el fracaso de las organizaciones y con la vulnerabilidad y la sensibilidad que las organizaciones pueden presentar ante diferentes situaciones. Por ejemplo, miren este COVID, como nos mostró la vulnerabilidad para muchísimas empresas que se quebraron y que eran antes absolutamente exitosas, pero se quebraron por la pandemia, ¿cierto? Entonces, estamos también conectados con la ansiedad en este entorno BANI. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que está pasando nos crea miedo. La incertidumbre es el mayor enemigo del miedo, definitivamente. Sentimos miedo, obviamente, porque no sabemos para dónde vamos. Y recordemos que la ansiedad se crea en el futuro, es decir, siempre que estamos pensando en un futuro que no es cierto, que está lleno de incertidumbre, nos conectamos con la ansiedad, mientras que el sufrimiento viene del pasado, ¿cierto? Entonces, cada vez las cosas y las dinámicas se dan de maneras tan no esperadas que sencillamente nos seguimos sintiendo esos espacios de ansiedad. También entonces estos entornos BANI nos conectan con la no linealidad. Yo me atrevería a decir que por primera vez en la vida vemos que la causa y el efecto no se conectan. Es un poco como que voy caminando por la calle, me caigo y comienzo a mirar. ¿El piso estaba jabonoso, húmedo, resbaloso? No. ¿Tenía zapatos altos, tacos? ¿O había una cáscara de plátano? No. O sea, ¿por qué me caí? En estos momentos, por primera vez, hay muchas preguntas sin respuestas. Y en esa curva de no linealidad vemos cómo las cosas cambian. Algo tan sencillo como podrá ocurrir, por lo menos en estos países del trópico, y lo vemos también en otros países, que por ejemplo el clima. Está lloviendo, sales con chaqueta, muy abrigado, está haciendo mucho frío y de repente a los 5 minutos hace un calor impresionante y de repente entonces te quitas tu chaqueta, quedas más desabrigado y a la hora otra vez un aguacero bien fuerte, ¿cierto? O sea, esto que nosotros vemos que no tiene claridad se da en el mundo de los negocios. Y también entonces eso nos lleva a la incomprensión,
a no entender qué está sucediendo, a no poder clarificar verdaderamente hacia dónde vamos y a entrar en una incertidumbre que no nos permite saber si fuimos para la derecha, al frente, a la izquierda o hacia atrás, ¿cierto? Entonces, estos entornos BANI comenzaron a desarrollarse en el 2020. Fueron cambios acelerados que de alguna manera ya se venían vislumbrando, que ahorita lo vamos a ver, pero que se aceleraron mucho más por la pandemia. Ahora, quiero preguntarles para que me escriban por el chat y de pronto tú, Mar, me ayudas con las respuestas. ¿Ustedes conocen la teoría del cisne negro? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien la conoce? Vamos a ver, Sandra, es que esa pregunta que tú tiras así de repente, ¿no? Es expectativo. Luis Altagracia, innovar para controlar los riesgos. Innovar para controlar los riesgos. ¿Alguien más? Que no la conoce, Johanny tampoco. Perfecto. Miren, quiero compartirles... No sabíamos que había examen, Sandra, perdón, no nos llegó el material para estudiar. Quiero compartirles lo siguiente. Miren, la teoría del cisne negro es una teoría súper interesante que trabajamos mucho en ciencias políticas. Digo, trabajamos porque yo soy, una de mis expertices es en ciencias políticas con énfasis en geopolítica. Por eso les estoy hablando de estos temas. Y también se trabaja obviamente muchísimo en economía. Y viene una metáfora muy bonita y es que se dice que un grupo de ornitólogos expertos en aves estaban analizando los cisnes. ¿Y de qué color es un cisne? ¿Blanco? No, ¿cierto? Y resulta que van a diferentes países en el mundo cuando llegan a Australia y, oh my God, se dan cuenta que allá los cisnes son negros. Entonces, la teoría del cisne negro es precisamente cuando se presenta una crisis social, económica o en otros ámbitos por algo inesperado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, el SARS fue un cisne negro, la Primera Guerra Mundial fue un cisne negro, el 11 de septiembre fue un cisne negro. Uno cuando se iba a imaginar que unos personajes iban a bombardear las torres. Pero quiero preguntarles, ¿consideran ustedes que esta pandemia fue un cisne negro? Respóndame en sí, no, por el chat. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Dicen que sí. Frangi, Pamela, Zunilda, Johanny Rojas. La teoría del cisne negro es una metáfora que en el ámbito económico describe aquellos sucesos que ocurren por sorpresa. Llegó tarde, pero segura, por favor, Sandra, ¿no? Estamos aquí. Okay. Sí. ¿Y qué te están respondiendo de si esta pandemia, si el COVID fue un cisne negro? ¿Te han respondido sí, no? Ok. Que fue una sorpresa, aunque no saben el origen, algunos de ellos dicen, pero la mayoría, el 90% dice que sí. Ok, quiero compartirles algo. El COVID-19 no fue un cisne negro. Les voy a decir por qué. Porque el SARS se dio en el 2003. Tuvimos aproximadamente 17 años para prepararnos y no hicimos nada. Y todos los científicos y expertos hablaron de que se iba a dar una pandemia. Esto se vino hablando hace mucho tiempo y se los quiero plantear es porque miren, eso es lo que muestra en nuestra incapacidad para prever y generar estrategias teniendo en cuenta los riesgos, ¿cierto? Los probables riesgos. Y siglo XXI, esta época de ahora, es de desarrollo de modelos de riesgos en diferentes ámbitos. Entonces, quiero compartirles algo sobre los entornos BANI y que nos caracteriza. Uno, que sean modelos de negocio disruptivos, que ya venimos viendo desde hace varios años, y nuevas tecnologías de la cuarta revolución. Con respecto a esos modelos disruptivos, quiero que observemos un video. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas.
OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Señoras y señores, estamos en la era de la reinvención. Y yo creo que uno de los mayores regalos que la vida nos ha dado es que nos permite reinventarnos a cada día, elegir los seres humanos que queremos ser y asimismo rediseñar nuestras organizaciones. Solo para validar, ¿estaban escuchando el audio del video? Pues solamente para validar que el audio sí se escuche, porque ahorita vamos a mostrar otros. Efectivamente. Perfecto, mi Lo que nos querido. dejó fue pensativos. Claro, claro, efectivamente. Es un poco como que se le arruga a uno el corazón, porque efectivamente es que eso es algo que vamos a ver cuál va a ser esta dinámica de las funciones que nosotros desarrollamos y que tiene que ver con estas nuevas tecnologías de cuarta revolución. Una de las tecnologías de cuarta revolución es el Internet de las cosas, que es esa interconexión digital entre los objetos y que no solamente nos favorecen a nosotros demasiado y nos permiten a nosotros muchísimo bienestar, sino que quiero que observen a lo que vamos a llegar. Miren, por ejemplo, acá esta persona lo que hace es que avisa de que va a ir a cenar a su casa. Llega en 45 minutos y el software, entonces lo que hace es calcular y comienza a encender el horno y a encender todos los aparatos. Aquí los dispositivos van a conversar entre ellos, van a interactuar entre ellos. Y acá entonces él le avisa a su software, que se llama Sofía, que no va a cenar nada. Entonces Sofía le dice que si le pide comida china. Quiero que observen entonces toda esa interacción. Ahora, precisamente también dentro de esta cuarta revolución está el cloud computing, que es la computación en la nube. Toda esa data que se posee actualmente. De hecho, el desarrollo de software específicos, hay una tendencia a que deje de, digamos, no precisamente de existir, pero a que se minimice.
¿Por qué razón? Porque van a haber espacios colaborativos a muy bajo costo. Entonces, en vez de que una empresa se gaste miles de dólares o millones de dólares a través de un software, va a haber un ambiente colaborativo donde baje muchísimo los costos de la organización y no haya que estar preocupados por servidores y, mejor dicho, el manejo de la información. ¿Cierto? Esto es absolutamente importante. ¿Por qué? Porque miren, les pongo un ejemplo bien sencillo. Yo creo que casi todos tenemos una cuenta en Gmail o Yahoo o Hotmail. Y aquí nosotros tenemos información, digamos en un Gmail, con otra serie de servicios, almacenamiento de fotografías, de archivos con el Drive, entre otras cosas, gratuitamente. Algo parecido se va a dar, pero a nivel de las organizaciones. Otro aspecto también tiene que ver con la robótica, la automatización de los procesos a través de las máquinas, que si bien se venía desarrollando desde hacía muchísimos años, ahora con la inteligencia artificial se hace muchísimo más eficiente y va a permitir que los costos bajen demasiado. Miren, me estaba leyendo un libro nuevo que se llama Rethinking Humanity, Repensando la Humanidad. Y es muy interesante porque en ese libro habla de que al año 2030 se calcula que los costos se van a minimizar tanto precisamente por los desarrollos tecnológicos que se puede llegar a un espacio donde la pobreza extrema se acabe. Entonces, miren aquí, digamos, como todas esas proyecciones prospectivas que nacen de unos estudios bien interesantes, seguramente lo que nos muestran es como todos esos ámbitos que van a cambiar. Esta robótica está tan en boga que quiero simplemente mostrarles acá, por ejemplo, una pizzería en Francia que te hace las pizzas en 5 minutos y todo es a través de robot. Desde que entras y las personas, los comensales pueden ver cómo hace la pizza hasta que la pizza sale. Y efectivamente también nos podemos hacer conscientes cómo precisamente la inteligencia artificial la estamos utilizando muchísimo cuando mandamos, por ejemplo, mensajes por WhatsApp, digamos, a una empresa, ¿cierto? Entonces aquí quiero ver esto o mostrarles esto. Otra cosa es la inteligencia artificial, que definitivamente cada vez es más desarrollada. Las máquinas con capacidades parecidas a los seres humanos. Es una cosa absolutamente sorprendente y brillante. De hecho, hace como unos 2 años me estaba hablando con uno de los expertos en la Renault en investigación y desarrollo y le decía yo, cuéntame, ¿qué es lo máximo que han hecho ahora? Y me decía, Sandra, o sea, ahora son computadores con inteligencia artificial con ruedas, es decir, no es un auto, no es una máquina inteligente, es un computador con ruedas. Entre ellos conversan, un poco como esta película Rápidos y Furiosos en la que sale Charlize Theron, no recuerdo si es la 8 o la 9, donde los autos se conversan precisamente, que uno lo puede ver en esa película. O sea, el desarrollo en inteligencia artificial es una cosa impresionante. De hecho, aquí verán, esta es la robot con mejor desarrollo que hay en inteligencia artificial que se llama Sofía. Y Sofía ya dicta conferencias, un poco para compartirles. Ahora bien, y aquí quiero hacerles un paréntesis. Miren, imagínense en que salió precisamente, digamos, un desarrollo de coaching con inteligencia artificial. Es decir, tú no hablas con una persona, sino con un computador que te responde, ¿cierto? Con un software realmente. Entonces, claro, como les decía Omar, yo soy presidente de la Federación Internacional de Coaching Ontológico y había gran preocupación, Dios mío, entonces nos vamos a quedar sin trabajo. Y yo quiero mostrarles aquí algunos recursos y simplemente para que veamos que la inteligencia artificial va a ser algo benéfico, digamos, o por lo menos es el deseo para los seres humanos. ¿Y es por qué? Porque si bien van a suplir algunos roles y cargos, al menos en los espacios de liderazgo, creo que no. ¿Por qué? Porque es que un robot no puede ser innovador, un robot no tiene intuición. Y fuera de eso hay situaciones, cuando nosotros lideramos, estamos liderando seres humanos que son complejos. Entonces, ustedes se imaginan, por ejemplo, yo no me imagino un robot, uno diciéndole, no, es que yo ya no quiero trabajar en mi empresa, la odio. Y después al rato la persona decir, no, yo amo mi empresa, estoy enojado con mi jefe. O sea, yo creo que el robot te va a decir incoherencia en la información, odia la empresa o quiere la empresa, algo así parecido. ¿Cierto? Entonces hay habilidades que nosotros poseemos como seres humanos que tenemos que aprovechar como un recurso valioso. Otra de las revoluciones de esta cuarta industria son las redes sociales definitivamente.
los apps y los móviles cada vez más desarrollados. Miren, ya se tienen teléfonos que se doblan y no se quiebra la pantalla. Obviamente ya se han venido desarrollando también estos que no han salido al mercado, los teléfonos que se ve la pantalla en la mano, pero también quiero mostrarles en ese desarrollo de las redes sociales cómo nosotros somos avatares. Es decir, Facebook tiene súper analizado a nosotros cuáles son las tendencias, qué es lo que nos gusta, y posteriormente ya tiene unos desarrollos para analizar cuáles son las emociones en las que estamos. Por eso es que nosotros simplemente cogemos un celular y de repente por diferentes medios de redes, YouTube, Facebook, Instagram, nos comienza a aparecer las cosas que a nosotros nos gustan. Es decir, posiblemente estos software nos comprendan a nosotros mejor que nosotros mismos. Ahora, con la realidad aumentada virtual y mixta, ¿qué se busca? Mejorar la experiencia de los usuarios. Y quiero, no sé si saben que hay un nuevo lanzamiento que de hecho se hizo hace poco, en octubre, precisamente de metaverso, que va a ser la forma en que va a interactuar Facebook en unos 5 años. Y quiero que vean el ambiente, cómo va a operar. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow, brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I got to get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're going to be able to get together and socialize in the metaverse. Miren pues, increíble. Ahora también tenemos los drones que permiten mucha versatilidad y posibilidad y que se utilizan ya en diferentes ámbitos, no solamente en la parte, digamos, de lo que vienen a ser las áreas militares y la salud, sino que en diferentes sectores se están utilizando los drones, ¿cierto? También tenemos la impresión 3D y la Fab Lab, que es funcionalidad al instante. Y aquí obviamente no les voy a dejar este video pues en aras al tiempo, pero sí quiero que conozcan al doctor Atala, porque la verdad es que yo lo admiro a él profundamente por el desarrollo que ha generado precisamente en impresión 3D desde hace 17 años, donde no sé si ustedes sabían que se está trabajando, él viene trabajando, obviamente otros científicos también, en el desarrollo de órganos, para trasplante de órganos a través de impresión 3D. Cada vez vivimos más. Tan solo en la última década se ha duplicado el número de pacientes que necesitan un trasplante de órganos. Pero en el mismo periodo, el número de tejidos y órganos trasplantados apenas ha aumentado un 1%. Cuando empezamos a trabajar en este área, la idea era: ¿cómo podemos crear un tejido que sobreviva? ¿Cómo podemos crear un órgano que funcione?
Tras muchos estudios en el transcurso de muchos años, finalmente conseguimos implantar el primer órgano en un paciente. Pero estos se hacían a mano. Se hacían de manera similar a una tarta, capa a capa. Pero si queríamos llegar a más gente y crear más tejidos, necesitábamos mejorar el proceso. Así que empezamos con la impresión. Empezamos a experimentar con esta tecnología hace 14 años. Es como una impresora de tinta normal. Básicamente, lo que hacen es imprimir tinta sobre un trozo de papel. Nosotros imprimimos células, pero estas se imprimen en el mismo trozo de papel una y otra vez, hasta construir una estructura que sea tridimensional. Entonces, imagínense en qué impacto. Y eso que este video, imagínense, en el de 14 años son 17 porque este video es de hace 3 años. Sorprendente. Ahora también tenemos entonces la Big Data, que es absolutamente fundamental para la inteligencia de datos a gran escala, tener la información a la mano. De hecho, el señor Armando Rivas ahora decía algo súper importante, que precisamente tenía que ver con el riesgo y si algo falla, imagínense el colapsamiento, imagínense en el simple software de aduanas. De hecho, ayer estuvieron hablando de esos nuevos desarrollos que hay. Si el software falla, entonces sencillamente todo colapsa, ¿cierto? Es decir, imagínense los costos y gastos de una embarcación cada día por estar en puerto, porque no puede hacer descargas, porque simplemente una falla en el software. Entonces la Big Data se busca y viene generando precisamente no solamente toda esa información, sino tener los datos a la mano. Y el blockchain, que es precisamente también se sigue trabajando en la seguridad y es ese almacenamiento de la información donde jamás se puede perder, modificar o eliminar, ¿cierto? Entonces, seguramente ustedes habrán visto esta película, la de Regreso al Futuro. Señoras y señores, el futuro ya nos llegó, ya nos llegó. Estamos inmersos en una revolución tecnológica exponencial, en una sociedad hiperconectada y digitalizada, donde las empresas van a basar su competitividad en el uso eficaz de toda la tecnología y en su capacidad de transformar sus organizaciones. Ahora bien, ¿a qué desafío nos estamos enfrentando ahora en estos entornos? Van a muchos, precisamente el elevamiento de la inflación que se está dando en grandes potencias y que se presume que se va a expandir. Precisamente ustedes han vivido la crisis de los containers, la crisis del comercio internacional, en fin, otros aspectos. Pero quiero mostrarles un informe reciente del Fondo Monetario Internacional. Y miren, de verdad que estos entornos van son tan variables que tenía yo un informe fantástico, abril. Y cuando ya ellos sacaron uno más fresco, que es a junio o a julio, que es el que les voy a presentar, muchas cosas han variado. Yo me quedé así un poco como, no lo puedo creer, wow. Quiero mostrarles este informe. La economía mundial está creciendo. Pero se están ahondando las brechas entre las economías avanzadas y China, que cuenta con amplio acceso de vacunas, y muchos países emergentes y en desarrollo con acceso mínimo a las vacunas. Algunos pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. Las brechas también dividen a los países que tienen margen para gastar de los que no lo tienen. Las nuevas variantes de COVID podrían infligir más daño en las economías. La inflación en Estados Unidos y otros países ha subido, aunque probablemente de forma pasajera.
y debería estabilizarse cuando la oferta se equilibre con la demanda. Pero muchos países de bajo ingreso están enfrentando alzas de precios en los alimentos. La comunidad mundial tiene que actuar para cerrar estas brechas crecientes. La primera prioridad es facilitar el acceso a las vacunas. El gasto sin precedentes en los países ricos redujo el impacto de la COVID y los países de bajo ingreso necesitan donaciones. O millones de personas podrían volver a caer en una situación de pobreza extrema. Los gobiernos deben ampliar la cooperación internacional, el apoyo a los más vulnerables, la inversión en un futuro verde y digital, y el respaldo debería continuar durante la recuperación. Entonces, estos son algunos de los aspectos. Ahora, pregunta, ¿cómo prepararnos para los actuales desafíos? A través de desarrollar el Management 4.0. Y aquí quiero darles 3 macro tips, porque después les voy a compartir otras competencias importantes. Uno de los tips es: los líderes deben aprender a reinventar sus negocios. Debemos de aprender a reinventarnos nosotros mismos en nuestro estilo de liderazgo y en esas nuevas competencias que requieren estos tiempos, para así mismo reinventar a nuestros negocios. Lo segundo, quienes sean los más veloces en adaptarse. Miren que ustedes mismos lo planteaban ahora. ¿A qué nos estamos enfrentando? A la adaptación. Los más veloces en adaptarse a los cambios serán los que ganan. Y tercero, los líderes deben aprender a ser ambidiestros. Y este es un nuevo concepto que se está manejando en liderazgo, que me parece muy creativo y simpático. Y es que recordemos que las personas ambidiestras escriben muy bien con la mano derecha y con la mano izquierda. Se supone, digamos metafóricamente en este concepto, que la mano, cuando uno escribe con la mano derecha, exalta el hemisferio lógico-racional, ¿cierto? Y en la mano izquierda exalta el contrario, es decir, el creativo. Y esto nos invita a que como líderes tenemos que ser ambidiestros. Tenemos que tener muy claro cuál es el modelo de negocio, protegerlo, crear modelos de riesgo, pero así mismo ser absolutamente creativos y innovadores, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son las competencias a desarrollar en estos entornos Bunny? Miren, para lo que viene a ser el quebradizo o la fragilidad, debemos aprender a desarrollar la capacidad y la resiliencia. Y quiero mostrarles algunos aspectos. Dentro del desarrollo de las capacidades, las más importantes son las competencias blandas, no las competencias duras. Porque en las competencias blandas del ser y el saber hacer, como la innovación, como el inspirar, como la comunicación, como el saber escuchar, como el resolver conflictos, como el negociar, es lo que nos va a permitir que nosotros podamos llevar a nuestros equipos de resultado a grandes y maravillosos resultados. Ahora bien, de hecho, precisamente en el Congreso, en el 2019, yo les había hablado de esta fórmula, que es una fórmula muy utilizada y que de hecho por los gobiernos y que utilizaron muchísimo para esta pandemia, que es, y aquí hago un paréntesis, y que también obviamente la emulamos en las organizaciones. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad dividido capacidades. En este caso, por ejemplo, con lo del COVID, ¿por qué entramos en un espacio de riesgo? Porque tenemos una amenaza que es un virus y lo particular es que nosotros somos los portadores. La vulnerabilidad la tenemos nosotros, ¿ok? O sea, somos portadores, pero fuera de eso somos vulnerables. ¿Y qué teníamos que aprender nosotros a desarrollar? Capacidades, que eso fue lo que hicieron los gobiernos. Entonces nos desarrollaron capacidades individuales, colectivas e institucionales. En esas capacidades individuales, por ejemplo, miren que por eso nos dijeron que nos teníamos que lavar las manos con agua y con jabón o echarnos alcohol, que nos teníamos que poner tapabocas. En capacidades colectivas que hicieron los gobiernos, señores, por favor, cuando estén en un lugar, van a ir al banco, tienen que estar a 3 metros o a 2 metros de distancia. No pueden estar en lugares cerrados, congregados, tiene que haber distanciamiento social, en fin. Y en las capacidades institucionales, fue precisamente todas estas medidas que tomaron los gobiernos, como fueron las cuarentenas, para supuestamente proteger a la población de esto que era tan complejo. Miren, quiero compartirles que precisamente esto lo he trabajado con varios gobiernos y en uno de ellos, precisamente, digamos, en la región, en una región específica, cuando había un grupo de expertos analizando este tema,
La pregunta era, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y aquí viene precisamente dentro del BANI, son tiempos incomprensibles, porque se sabía que se iba a generar una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social, que obviamente en ese momento está apaciguada, porque si no se toman medidas, obviamente va a ser complejo. Ahora bien, esto nos daría para, mejor dicho, todo un día de conferencia, pero simplemente llenaras obviamente al tiempo, quiero decirles que las capacidades individuales se desarrollan en capacidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Y cuando estoy hablando de espirituales, no estoy hablando de una religión, estoy hablando es que todos necesitamos conectarnos con un propósito común. Lo que ustedes hacen en sus organizaciones tienen que conectarlo con un propósito común. Si yo, por ejemplo, digamos, soy una exportadora de cacao y voy precisamente donde las personas que están recolectando y les pregunto, ¿usted qué hace? Recolecta, yo recolecto cacao. No, usted le está llevando el mejor chocolate del mundo a la mesa, no solamente de los dominicanos, sino de otras personas en diversos países del mundo para que lo disfruten. El propósito común nos lleva a nosotros a sentir que estamos contribuyendo por nuestra organización de manera significativa, porque hay un algo más. Recordemos las capacidades emocionales. En estos momentos, por ejemplo, les comparto, el año pasado, la gran mayoría de las sesiones de coaching que yo hice fueron de duelo. Fueron de duelo por las muertes de familiares y o en empresas de personas súper valiosas, de colaboradores. La gente no sabía qué hacer, mejor dicho, todos muertos del miedo, y no sabemos muchas veces cómo gestionar nuestras emociones, que ahora lo vamos a ver que es fundamental. Las mentales es precisamente entonces cuáles son esas capacidades que yo tengo que desarrollar y no desanimarme y pensar, me van a botar del trabajo entonces porque van a llegar los robots y me van a quitar el puesto. No, ¿cierto? Y las físicas, es que si estamos aquí seguramente es porque necesitamos trabajar. ¿Se me hago entender? Y si necesitamos trabajar es que necesitamos dinero. Entonces, ¿cuál va a ser esa base de mi economía? Porque yo necesito dinero para poder pagar mis gastos en la casa, con mi familia, en fin, ¿cierto? Esto es algo maravilloso cuando uno lo implementa en una organización y de alguna forma hasta cuando lo implementamos para nuestra vida. Entonces, por eso les hablaba que las capacidades son fundamentales a desarrollar. Dentro de este preciso desarrollo de las capacidades, entonces recordemos que una habilidad es la que yo desarrollo para mí mismo y una competencia la desarrollo en relación a otros. En este caso, una capacidad individual es una habilidad y una competencia es una capacidad colectiva. Dentro de eso, cosas que yo sugiero es, por ejemplo, que la gente aprenda gestión del cambio, porque esto desarrolla no solamente mi capacidad personal, sino mi capacidad colectiva, que va a permitir un mayor desarrollo en la organización. Hay diferentes modelos de gestión del cambio. Este, por ejemplo, de John Kotter, a mí me encanta, me parece súper interesante, porque recordemos algo, cuando estamos viviendo estos tiempos y hay tanta incertidumbre, ¿con qué nos conectamos? Con miedo. Y el cerebro, este fantástico computador que todavía nadie ha emulado, opera de dos formas. Todo aquello que yo considero que me va a brindar placer y satisfacción, yo me acerco y estoy dispuesta. Pero todo aquello que yo creo que me va a afectar, yo o me defiendo o me alejo, sencillamente. Tomo esas dos posiciones. Siempre que pensamos en cambio, solemos tener una consideración de que nos va a afectar. O porque, Dios mío, entonces cómo va a afectar mi trabajo, entonces me va a tocar aprender nuevas cosas, entonces qué desgaste, yo qué sé, y somos reacios. Señores y señores, tenemos que ser adaptables. Miren, les voy a mostrar cómo este pequeño personaje, como el camaleón. Estos nuevos tiempos nos invitan a que si nos toca ponernos azul, nos ponemos azules, nos ponemos rojos, rojos, amarillo, amarillo. Tenemos que ser adaptables. Ahora bien, esto lo hemos visto también, precisamente no solamente que la transformación digital se desarrolló exponencialmente, sino también las metodologías de trabajo, ¿cierto? Como el teletrabajo. Y aquí en las organizaciones tenemos que pensar cuáles son esas nuevas formas de trabajo que nos permitan procesos mucho más eficientes, con mejores resultados. Y otro aspecto fundamental es el entrenamiento emocional. Señoras y señores, miren, de verdad, nosotros somos analfabetas emocionales. Y si nosotros no comprendemos nuestras emociones, entonces, ¿cómo vamos a poder resolver diferentes situaciones que estemos sobrellevando nosotros mismos a nivel personal en nuestro espacio de liderazgo? ¿Y cómo vamos a llevar a otras personas a nuevos espacios emocionales?
Y aquí quiero hacerles simplemente una pregunta y que me respondan rápidamente por el chat. Si cada uno de ustedes yo les pidiera de que me describan cuántas emociones me podrían decir, Sandrita, mira, estas son emociones. ¿Cuántas me podrían describir? 5, 10, 15, ¿cuántas? Por favor, pongan el número. Vamos a mirar la hora. Omar, ¿cuántas nos están poniendo? ¿Ya nos están escribiendo? Aquí voy a ver, infinitas, bueno, pero díganme el número. Sin trampitas, con número, ¿cuántas? Es que no da, pueden hacer también intervenciones anónimas, por si es que le da vergüenza. 40, 10. 40, 10, 15. 15. Siguen sumando, ¿no? 10, 20, 10, 25. Excelente. Miren, quiero decirles, se han comprobado más de 300 emociones. ¿Y por qué quiero mostrarles esto como un fenómeno absolutamente importante y como una capacidad y una competencia? Porque esto que les estoy mostrando son competencias que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Porque miren, sencillamente, una emoción me permite saber cuál es la ruta que yo, hacia donde yo voy. Si yo siento miedo, es porque siento que algo me va a pasar. Mientras que si yo siento ira, es porque siento que alguien me está afectando. Y si yo siento culpa, es porque siento que yo afecté a otro. ¿Sí ven que son tres caminos completamente diferentes? Entender nuestras emociones nos va a permitir gestionarlas. Esto también daría para otra charla, pero se los dejo ahí porque es fundamental que ustedes se entrenen emocionalmente. Ahora, cuando hablamos de la ansiedad, ¿qué se requiere desarrollar? Empatía, confianza y atención plena. Para eso, entonces, digamos, se tienen herramientas, desarrollos o nuevos modelos de trabajo fantásticos como el Customer Centric, que precisamente es donde tenemos al cliente en el centro. Pero tenemos el cliente en el centro no es simplemente para desarrollar una cultura en base al cliente, sino precisamente para saber cómo podemos satisfacerlo. Porque no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo clientes, sino cómo lo fidelizamos. En la medida en que nosotros nos hagamos cargo de cuáles son las necesidades de nuestros clientes, pues sencillamente, seguramente vamos a tener muchísimo mejores resultados e ingresos. Entonces ahí es donde hay otra herramienta súper interesante que es el Design Thinking, ¿cierto? Que precisamente nos permite a nosotros saber, entonces, si este cliente, cuáles son sus necesidades, desarrollémoslo como equipo. Pero no solamente pensemos, deberíamos inventarnos esto, no. Constantemente, cuando estás trabajando Design Thinking y vas a sacar un nuevo producto o servicio, tú lo que haces es testear con tus clientes para saber si eso verdaderamente suple sus necesidades o no, o cuáles son las necesidades de ellos. Y se van creando prototipos que nos permiten a nosotros digamos, crear un producto que sea óptimo. Y obviamente la nube que nos permite, digamos, no solamente todo el almacenamiento de datos, sino tener la información a la mano para usarla estratégicamente y más aún si hay momentos, digamos, de riesgo, que son los que estamos viviendo constantemente. Y frente a este tema también, y frente a este concepto, es fundamental el aprender a desarrollar como habilidad actualmente el enfoque, el ser indistraíble, como dice Nir Jamal, que es el creador, digamos, de un concepto indistraíble. Y es porque, miren, estamos tan hiperconectados y con tanto exceso de información que obviamente muchas veces no nos permite a nosotros precisamente apostar por una posibilidad. Recordemos, y eso se los compartía yo en el Congreso del 2019, que cuando nosotros innovamos, tenemos nuevas ideas, de 20 innovaciones, 1 o 2 salen a flote. Pero no significa entonces que piquemos en una cantidad de cosas y que finalmente no le apostemos a nada. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad de enfoque, no solamente organizacional, sino desde nuestro actuar. Ahora bien, con respecto a lo no lineal, ¿cuáles son esas competencias o esas habilidades, esas capacidades que debemos desarrollar? Una visión sistémica y una adaptabilidad. Y dentro de esto está el Data Governance,
que es fundamental. O sea, no solamente digamos que como organizaciones tengamos todos los estándares, políticas, reglas y regulaciones, sino precisamente poder aprovechar toda esa información de manera óptima que le permita una mejor dinámica a nuestras organizaciones. Fuera de eso, también tenemos que pensar en si nuestro negocio podría volverse un negocio exponencial. Recordemos que los negocios exponenciales son aquellas empresas que crecen hasta más de un 10%, con menores recursos y costos. Y si yo veo que mi competencia está creciendo de esa manera, hay algo que ellos están haciendo que yo debería estar haciendo. ¿Ok? Y también tenemos el reskilling y el upskilling, que precisamente nos llevan a nosotros a entrar a analizar cuáles son esas nuevas competencias, esas nuevas capacidades que yo tengo que desarrollar frente a estas nuevas dinámicas de los tiempos, cuáles son esas competencias duras o blandas que debo desarrollar, o de qué manera puedo evolucionar, o de qué manera tengo que pivotear. A muchos de ustedes seguramente les habrán pasado de que obviamente muchas organizaciones tuvieron que prescindir de muchos colaboradores porque obviamente estaban con pérdidas muy grandes y las personas asumieron una serie de funciones que antes no realizaban, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿estás desarrollado y estás capacitado para realizar esas funciones o todavía sigues un poco como navegando en esa velocidad sin todavía, digamos, desarrollarte adecuadamente? Esto es fundamental porque eso nos permite adaptabilidad. Y otro aspecto fundamental es la visión sistémica. La visión sistémica no le pertenece solamente a los CEOs, a los presidentes de las compañías. Es algo que tenemos que aprender a desarrollar todos. Tenemos que ver todo el panorama, ver todos los detalles, pero ver todo el panorama que nos permita a nosotros tomar decisiones rápidas basadas precisamente en la información en la nube, en todas esas herramientas y recursos que podemos tener nosotros para la toma de decisiones, porque ahora la toma de decisiones es demasiado veloz. Y ahora, finalmente, con el tema de lo incomprensible, que requiere desarrollar transparencia, intuición y trabajo colaborativo. Dentro de esto, el desarrollarnos verdaderamente como líderes y asimismo desde el coaching es fundamental. El coaching realmente es maravilloso, ya se podrán imaginar, yo lo amo, pero lo digo ni siquiera porque esté formada en eso. Para mí eso fue algo transformador, realmente cuando yo me formé como coach, porque habían muchas cosas, y yo aquí hago un paréntesis, yo me consideraba súper buena líder, ¿cierto? Pero había muchas cosas que yo no veía y muchas habilidades que yo tenía que desarrollar. Porque ¿cómo logramos nosotros nuestros resultados? A través de nuestros colaboradores. Y recuerden que si lo hacemos por imposición, los resultados no se van a dar porque la gente nos da un 60% de su capacidad. Pero si conectamos a la gente con el compromiso, la gente nos da su 100% y es lo que necesitamos más aún en estos tiempos. Y para ello, ¿qué tenemos que desarrollar? Diferentes habilidades conversacionales, aprender precisamente maestría emocional, otro tipo, digamos, como habilidades que requieren que nosotros podamos llevar a nuestros equipos de trabajo a los resultados que nosotros como organización necesitamos. Y precisamente el Lean Agile, que tiene que ver precisamente con esa capacidad que tenemos que desarrollar es de hacer las cosas rápido, pero obviamente con lo mejor que podemos brindar y donde tenemos que estar haciendo constantemente testeos, porque como les digo, estos tiempos tan veloces no permiten que nosotros saquemos el prototipo ideal en un tiempo muy posterior. Y también, obviamente, en este momento ya no se está hablando tanto ni se está trabajando tanto las KPIs, sino los OKRs, que tiene que ver precisamente con indicadores que nos conectan con un objetivo y cuál es esa clave o esa llave para que los resultados en la organización se den. Algo también fundamental y más aún en el management, no solamente en el management 3.0, ríanse en que, bueno, yo he escrito varios libros y uno de ellos se llama Management 3.0 y el líder coach ontológico, y yo decía, ya me va a tocar sacar otro libro porque ya este quedó relativamente out, ya que estamos ahora en el Management 4.0. Pero desde el Management 3.0, la transparencia corporativa es fundamental, esa integridad corporativa es clave, porque ustedes saben que precisamente una mala reputación organizacional que fácilmente se puede acabar a través de una serie de mensajes, de correos electrónicos que comiencen a viralizarse por redes, así como la misma marca personal, colapsan. O sea, la transparencia y la integridad corporativa es fundamental. Y finalmente, dentro de este aspecto, el trabajo colaborativo.
es la clave. Y yo creo que frente a eso tenemos muchísimo que aprender y muchísimo para dar. Porque estos tiempos requieren que verdaderamente nos integremos con un propósito, con un resultado específico, no simplemente trabajar por áreas, sino que vamos a lograr X meta como juntos ponemos nuestra mejor sabiduría para alcanzar ese resultado específico y puntual, ¿cierto? Aquí ya simplemente como para finalizar esta charla, quiero decirles que nos estamos enfrentando a un cambio de época con grandes desafíos. Y quiero simplemente preguntarte, ¿estás dispuesto a desarrollar tus capacidades para enfrentar los entornos BANI? Ahí se los dejo para que lo piensen. Depende de cada uno de nosotros estar a la altura de estos nuevos tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra Rosso. Yo creo que yo tenía mucho tiempo que no participaba en una conferencia donde había llenado así la mascotita como de notas, ¿no? O sea, me tocó casi remontarme a mis tiempos de estudio, ¿no? Cuánta información interesante nos permite ver, Sandra. La verdad que nos identificamos mucho con la parte de la transparencia corporativa. Obviamente nosotros somos una certificación que trata de concentrar esfuerzos del sector empresarial, público y privado también, en el tema de la transparencia. Y para esto, cuando nosotros hablamos de generación de confianza, pues claramente nosotros dejamos ver o lo que nos gusta es que vean que estamos cumpliendo, ¿no?, con todo lo necesario para generar esa confianza. Pero tú presentas un panorama, la verdad, Sandra, muy diferente. Vamos a ver, o sea, cosas que también están envueltas en conceptos que quizás no manejamos en el día a día y que entendemos que lo tenemos, pero no nos hemos sentado quizás a analizar de esa forma estructurada, y a mí me resulta bastante interesante. Tenemos algunas opiniones aquí de excelente conferencia, sin desperdicio, dice Mireya, que también, como tú sabes, siempre nos acompaña por Reset Cacao. A mí me parece también, Sandra, y entendí ahora porque tú decías que era imposible cubrir este tema en una hora. Ahora me voy yo así como con la cabeza muy grande pensando en todos estos conceptos que tú nos compartes, y también esta estructura que de cómo nosotros ver este nuevo entorno. Tú hablas de entorno BANI, a mí me sorprende mucho el nombre todavía, me sigue chocando porque era un concepto que no manejamos, ¿no? De estos tiempos de incertidumbre, quizá de efectos no lineales, de sorpresas muchas veces, como hemos dicho en los últimos meses, hemos tenido que adaptarnos. Aquí decimos armar la bicicleta mientras la vamos montando, ¿no? Los puertos, por ejemplo, no podían cerrar durante la pandemia. Por ahí era que llegaban la mayoría de materias primas y siguen llegando, 90% de la carga mundial. Imagínense ustedes que cierren para adaptarse. No hay forma, ¿no? Tenemos que adaptarnos en el camino y resaltar también cómo estas empresas con esta cultura de gestión de riesgo, estos planes de contingencia, estos comités de riesgo, obviamente pudieron reaccionar más fácil, más a tiempo a todos estos cambios, y sigue siendo. Yo creo que lo único constante aquí es el cambio, ¿cierto, Sandra? Es correcto, así es. No sé si nos quede también alguna información, Sandra, de estos conceptos. Tú mencionaste también el coach ontológico y el entrenamiento que tiene que tener el personal para poder adaptar estos conceptos mejor a nuestros planes estratégicos del año que viene. Yo creo que vamos a tener que hacer una sesión aparte contigo, Sandra, ¿verdad? De algunos Totalmente. tipos de organización en estos temas, en honor al Así tiempo, es, ¿no? para desarrollar precisamente estas competencias tan importantes. Todo bien, aquí tenemos, y más que nosotros, tenemos una ciudad que se llama Bani. Claro, Mireya, hablando de entornos Bani, gracias por esa excelente observación. Tenemos aquí un lugar específicamente, Sandra, donde podemos dar esa conferencia. Nada, con esto quiero agradecer, claro, en nombre de toda nuestra membresía, a Sandra Rosso por acompañarnos el día de hoy. Sandra ha traído un tema muy importante del Management 4.0. Te toca, Sandra, cambiar
el título del libro, ¿no? Actualizarlo, como tú dijiste. Lo espero para leerlo también, como pude disfrutarlo. Agradecer también a ustedes por estar aquí presentes. Ya estamos teniendo aquí en el salón de la AmCham DR. Nos acompañan muchas personas que están llegando, cumpliendo, claro, con los debidos protocolos de seguridad para la entrega de certificados que vamos a tener en breve. No tengo preguntas, Sandra. Yo creo, por lo menos la poca pregunta que tú hiciste, me dieron un delay mental, ¿no? Me dejaron pensativo. Sí tenemos muchos comentarios de retroalimentación de algunas intervenciones que tuviste. Yo creo que nos dejaste con la mente llena de información interesante que va a tardar un tiempo en registrar y procesar. Vamos a hacer un compromiso de en lo adelante, Sandra, si estás de acuerdo, tener una conferencia dedicada a alguno de estos temas, quizás algunos de estos temas que inciden más en nuestro sistema de gestión en control de seguridad, en nuestro sistema de gestión en las empresas, al enfoque de cumplimiento, que este enfoque de cumplimiento yo creo que nos ha llegado un poco más claro con el tema de la pandemia, ¿no? Con el tema de las mascarillas, de lavar constantemente nuestras manos, de poder cumplir esas regulaciones a nivel internacional por nuestra propia salud y por, vamos a decir, mitigar la realización, si se puede decir así, o que ese riesgo se vuelva material, la materialización de ese riesgo. Entonces, obviamente esa cultura de cumplimiento es la que llevamos a nuestro sistema, es la que proyectamos hacia afuera para generar una mayor confianza. Gracias, Sandra, una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias por tu interesantísima conferencia. Con ustedes mucho lo que gusto, Omar. Un placer acompañarlos, nuevamente felicitarte por este evento y simplemente responder a una pregunta que hace Domingo Rodríguez, que cuál es el nivel de riesgo en perder empleos por el avance de la inteligencia artificial. Mira, Domingo, es relativo. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que hizo el año pasado donde calculan que al 2030, más o menos unos 20 millones de empleos en las áreas de manufactura pues van a perderse precisamente por la inteligencia artificial. Pero hay que seguir viendo cómo estos entornos van y nos llevan a nuevos desafíos. Muchísimas gracias a todos.